¿Qué tal, estudiantes? Les saluda su profesor Alfonso García Sevilla de la materia de Comunicación Política 1 y en este video vamos a platicar acerca del primer tema de clase, la introducción al sistema político mexicano. Ustedes se han preguntado por qué Andrés Manuel López Obrador está hablando que su gestión es la cuarta transformación, ¿lo saben? Bueno, si no les platico brevemente, la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador está precedida de tres anteriores que fueron fundamentales para consolidar el país que hoy tenemos y que se llama México. Como ustedes recuerdan, México era una colonia española, éramos la Nueva España y dependíamos de un virrey que nombraba el emperador o el soberano, el monarca español. Posteriormente, en 1821, al concluir la Guerra de Independencia, México surge como un país independiente, un país libre, pero con muchos problemas intestinos porque hubo una lucha constante entre qué sistema político elegir. Antes dependíamos del soberano español, éramos una colonia, era un sistema colonial donde las órdenes se ejecutaban a través de un virrey que las recibía del monarca español. Bueno, la pugna era entre liberales y conservadores. Por un lado los liberales querían un sistema democrático y por otro lado los conservadores querían un sistema monárquico, es decir, otro rey que gobernara el nuevo país que se llamaba México. Estas luchas intestinas, que es la primera transformación, vienen a desaparecer o a hacerse un poquito tregua cuando llega Benito Juárez al poder. Benito Juárez hace la segunda transformación del país, esto es, antes de que Juárez llegara, todo lo que era la materia del registro civil estaba en manos de la iglesia y la iglesia tenía un poder impresionante en México. Juárez se dedica a contrarrestar el poder de la iglesia quitándoles todos aquellos aspectos del registro civil y manejo de cementerios. Esto es, las bodas, los bautizos, las defunciones y el manejo de los cementerios pasan a manos del Estado, quitándole un gran poder a la iglesia, así como la educación. La educación hay que recordar que en tiempos de Juárez también estaba en manos de la iglesia. Es la segunda transformación. Tercera transformación, nos vamos a 1917, posterior a Juárez, viene Porfirio Díaz, se viene el porfiriato, donde Díaz gobierna el país alrededor de 30 años en una dictadura que, bueno, produce resultados muy cuestionados por unos, muy alabados por otros. Díaz deja el poder en 1910, la revuelta intestina de nuestro país, nuestra revolución, dura hasta 1917, cuando se crea la Constitución Política Mexicana, que actualmente nos rige y que, una anotación al margen, es la primera constitución a nivel mundial que protege, tutela y pone en papel los derechos sociales de los trabajadores. Derechos sociales tales cuales derecho al trabajo, derecho a la libre expresión, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, etc. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina entonces que nuestro sistema va a ser un sistema republicano. Es una república donde está conformada por una federación de estados libres, autónomos e independientes. Los estados en este pacto federal, ellos tienen la capacidad de darse sus propias leyes, su propia constitución, siempre y cuando no contraponga los principios o el texto de la Constitución Nacional. Es una república federal representativa. ¿Por qué? Porque a través del sufragio efectivo nosotros elegimos a nuestras autoridades de tres ámbitos de gobierno: estatal, federal y municipal. Nosotros con el voto elegimos a nuestro presidente municipal, que es el ejecutivo del municipio de la demarcación que nosotros o donde nosotros vivimos, radicamos o tenemos nuestra casa. Asimismo, tenemos la capacidad de elegir a un diputado local. El diputado es aquel que hace leyes y está en el Congreso. Todos los congresos locales tienen diputados. Gozamos también con la capacidad de elegir un diputado federal, que es el que nos representa a nosotros los habitantes en el Congreso de la Unión, que es donde se toman las decisiones o se hacen las leyes que afectan a todos los mexicanos. Y por último, podemos elegir a lo que son los titulares del Ejecutivo del Estado, que es el gobernador, al titular del Ejecutivo Federal, que es el presidente de la República, y a los senadores, que son aquellas personas que son nuestros representantes de todo el Estado. El diputado es de los habitantes, los senadores es de todo el Estado ante la Federación. Luego entonces, nuestro sistema político mexicano es presidencial, dura 6 años los presidentes, y hoy, a partir de las reformas hechas en el 2012-13, ya hay capacidad de reelección para diputados locales, federales y para presidentes municipales. Ya superamos la transformación anterior, que fue la tercera, de la Constitución Política
de 1917. Y pasamos a esta cuarta transformación, que para mí muchos es cuarta deformación de López Obrador, pero bueno, eso ya será tema que platicaremos en clase. Ustedes tienen que saber que el sistema político mexicano se renueva cada 6 años. Este sistema político mexicano que viene en la Constitución consagra las garantías individuales, antes se llamaban así, a raíz de la reforma del 2011 pasan a ser derechos humanos, que es la parte dogmática. Es todo aquello que no se toca. Acuérdense que los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles y son tutelados por la Constitución. Esa es la parte dogmática. La parte orgánica de la Constitución es cómo el Estado mexicano se va a organizar para que a través de sus instituciones sea capaz de darnos esos derechos a todos los mexicanos. Luego entonces, de la parte dogmática se desprende el derecho a la libertad de expresión, a la salud, a la educación, a la vivienda, a un salario justo, a todo lo que ustedes tienen derecho por el simple hecho de ser mexicanos. Y la parte orgánica es aquella que dice cómo se va a organizar el Estado mexicano a través de ¿qué? De secretarías, las leyes secundarias que son transformadas en instituciones, y esas instituciones a su vez son las encargadas de satisfacer todas aquellas necesidades que tenemos. Por ejemplo, la Secretaría de Salud, que es la que vela por la salud de todos los mexicanos. La Secretaría de Educación, que es la que establece los programas, los planes, las escuelas para que todos los mexicanos podamos acceder a una educación de calidad. El Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, que es el que se encarga de que todos los mexicanos, en teoría, podamos tener una vivienda digna. Y así todas las secretarías de Estado se van conformando, tienen su origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son las dos grandes partes en las que se divide la Constitución, y con este preámbulo que les estoy dejando o este video introductorio, iniciamos. Denle una revisada, hagan investigación en internet, consulten otras fuentes y nos vemos en clase.